De hecho, yo cuando comencé a crear contenido, nunca mostraba la cara. O sea, era la pantalla, grabarlo, el código, nada más, pero sí hablaba de esa manera como le pueden decir muy mexicana. Me decían que parecía que está hablando el chico del canal de la capital, el que está cocinando. Y entonces ya cuando empiezo a mostrar la cara, mucha gente como que se relacionó más, porque ven como que un tipo distinto enseñando programación, ¿no? Dicen, este tipo, o sea, no es el típico sujeto que está hablando de JavaScript, sino que está hablando conceptos poco más avanzados. Pero sobre todo la imagen sí ayudó bastante. Yo me di cuenta que cuando empecé a mostrarme, el canal subió más. O sea, fue así como de. Yo la verdad, creo que las mejores decisiones que he hecho, mostrar la cara, hablar como hablo siempre. Como consejo para todas las personas que crean contenido, sean ustedes. O sea, no inventen un personaje, sean ustedes y ya, no pasa nada. Este es el podcast de FreeCodeCamp en español. Yo soy Rafael Hernández y juntos escucharemos las trayectorias inspiradoras de desarrolladores con el fin de que tú emprendas tu propio camino en el mundo de la programación con éxito. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de FreeCodeCamp en español. En esta ocasión tengo el placer de presentarles desde México a Héctor de León, un destacado programador cuya fascinante travesía en el mundo de la programación comenzó de una temprana edad, de 11 años. Recientemente ha publicado un libro titulado Aprender a programar con C#, un libro que no solo enseña los fundamentos de programación, sino que también destaca por su enfoque en conceptos aplicables a cualquier tecnología. Además de ser un autor, Héctor también es conocido por la creación de contenido en YouTube y su podcast llamado Raw Radio. Así que sin más preámbulo, aquí tienen a Héctor de León. Gracias, Héctor, por estar aquí y aceptar la invitación. Un gusto haberme invitado, la verdad, nunca pensé estar por esta plataforma, una plataforma tan grande, y pues es un gusto para mí. Muchas gracias, Rafael. De nada, de nada. Y quisiera empezar por algo que fue obvio para mí que te iba a invitar mucho antes de la invitación, es de ver reflejado bien tu personalidad, no solamente en el contenido, en las cosas que comentas en Twitter, pero siento que eso es algo a recalcar porque no es muy fácil para alguien, especialmente aquellos que creamos contenido, tener nuestra personalidad recalcada o que se refleje en lo que hacemos. Usualmente tendemos a hacer algo, a ser igual que otros por la razón de que sea más aceptable. Entonces, para ti fue siempre, no fue, digamos, algo que lo pensaste mucho y pusiste tu personalidad, o fue una evolución. De hecho, yo cuando comencé a crear contenido, nunca mostraba la cara. O sea, era la pantalla, grabarlo, el código, nada más, y yo no mostraba la cara, pero sí hablaba de esa manera como le pueden decir muy mexicana. Decían que parecía que está hablando el chico del canal de la capital, el que está cocinando. Y yo decía, no, pues, es que así hablamos muchos mexicanos, hablamos así como muy cortantes, no sé. Y entonces ya cuando empiezo a mostrar la cara, mucha gente como que se relacionó más, porque ven como que un tipo distinto enseñando programación, ¿no? Dicen, este tipo, o sea, no es el típico sujeto que está hablando de JavaScript, sino que está hablando conceptos poco más avanzados. Pero sobre todo la imagen sí ayudó bastante. Yo me di cuenta que cuando empecé a mostrarme, el canal subió más. O sea, fue así como de. Mucha gente se relacionó a la mejor. Mucha gente pues, se sintió como más identificada, no directamente porque piensa igual que yo, pero sí a la mejor porque saqué la personalidad real. O sea, saqué la persona y se me hizo más fácil. Para mí fue como esa parte que fue la diferencia en la creación de contenido muy monótona a la creación de contenido de repente que pegó más porque las personas de alguna manera aceptaron ese cambio. Y yo la verdad, creo que las mejores decisiones que he hecho, mostrar la cara, hablar como hablo siempre. Obviamente siempre te regulas en internet, pues cualquier cosa, ¿no? O sea, no puedes hablar exactamente como hablas con tus amigos, pero de alguna manera sí, la personalidad ahí se nota. O sea, las personas que te conocen dicen, pues es tal cual, es el sujeto tal cual como yo lo conozco. Pero sí, realmente, yo creo que como consejo para todas las personas que crean contenido, sean ustedes. O sea, no inventen un personaje, sean ustedes y ya, no pasa nada. Sí, y eso que mencionaste es de que nos identificamos. Algo que tenemos Sí. mucho es crear un tipo de imagen de cómo se tiene que ver
un programador, como he tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres. Y entonces, en el tiempo que ellas crecieron, la imagen de un programador era un geek con lentes, ¿verdad? Y así con un tape. Entonces, creamos estas imágenes que quiere decir que nadie más que no se ve igual así es un programador. Entonces, al poder ver a alguien reflejado o a alguien que es parecido a uno, entonces uno se identifica y es muy grato porque en esas alturas hay muchas personas ya con la internet, con la pandemia, abrió las puertas a varias personas Sí, a poder entrar en el mundo de la programación y me imagino que lo primero que quieren ver es si se pueden identificar con alguien, ¿verdad? No solamente si sí, hablan español, pero si son de ya sea de México, si son de Chile, si habla igual que yo, tiene los mismos gustos. Entonces, hay muchas cosas, pero es muy bueno poder ver esa transición o las personas que puedan realmente estar cómodas, ¿verdad? Entonces, pero hay otra cosa que escuché en una de las entrevistas con Miguel, que no es tan fácil o no todos pueden tener esa transición de poder ver, poner su cara. Porque varios sí, optan por eso, crear contenidos y poner solamente, digamos, el código y no mostrar su rostro. Porque realmente no tienes que hacerlo, pero siempre ayuda, como dices tú, a poder un rostro, poder la gente, poder ver quién es el que está programando. La otra cosa es de que hay mucha crítica. Entre más números, sí. más personas, hay mucha crítica y no todos tienen eso de aceptarlo o no les llega bien esa parte. Puede ser que sea mucho, ¿verdad? Entonces tienes que, como dices, tienes que tener un thick skin, poder entrar en este mundo y en lo que pude escuchar es de que tú pudiste descubrir eso que, ¿verdad? Este es un mundo. Una vez que apago la computadora, la cámara, yo me voy al mío. Yo Sí, no sí, conozco a sí. nadie, entonces eso es, yo creo que si lo descubriste muy pronto, eso es formidable porque muchos pueden tal vez decir, ya no, ¿verdad? No voy a hacer esto porque... No, pero es que la gente, y eso es general, no nomás los creadores de contenido, la Sí. gente usa redes sociales, ¿no? Ujú, Y tú lo ves en las redes sociales que no necesariamente tienes que ser creador de contenido para que la gente se embarque en peleas, ¿no? O discusiones sin sentido. Y a veces uno no entiende que realmente, pues eso nunca va a nada. O sea, ujú, en redes sociales nunca va a nada. Entonces, tienes que, sobre todo, nosotros creadores de contenido recibimos mucho hate. Y sobre todo veo que hay mucho más hate sobre las mujeres, ujú. lamentablemente. O sea, hay Sí. muchísimo. Porque es muy fácil tirar hate. Tú eres un anónimo, tiras hate y piensas que no hay consecuencias. Obviamente hay una consecuencia. A lo mejor tú como hater no hay consecuencia, pero la persona que está recibiendo ese hate sí tiene consecuencias porque muchos no saben sobrellevarlo. Ujú, Entonces tú eres parte de hacer daño y eso es malo, o sea, eso es de personas malas. Y hay personas, en mi caso, para mí fue muy fácil llevar el hate porque lo que tenemos los mexicanos somos mucho de echar carrilla, de ujú, echar burla y todo eso. Entonces, para mí fue como casi natural el recibir hate, porque pues yo ya estaba acostumbrado y dije, son tipos que en mi vida voy a ver, no me aportan nada. Y hay una cosita que empecé a aprender. Dije, ¿por qué te embarcas tanto en personas que te tiran hate? ¿Por qué no te embarcas en las personas que realmente están apoyándote o haciendo crítica constructiva? ujú, Y eso es más útil. A final de cuentas, embarcarte, decidir en qué quieres perder tu tiempo o en qué quieres utilizar tu tiempo más útilmente. Entonces, embarcarte en el odio, pues no te va a servir de nada. Entonces, mejor embarcate en los comentarios positivos, en las personas que te están apoyando, en las personas que te dicen buen video, en personas que, de hecho, ya a mí me pasa en la calle que me encuentro personas y me dicen, gracias a tu curso de programación en objetos pude pasar cierto examen. Y eso es lo que realmente vale la pena. Por eso, cuando empiezas a embarcarte, a cambiar el chip, como decir, a ignorar las cosas que no te sirven de nada ujú, y enfocarte en las cosas que realmente te sirven como motivantes, pues tú empiezas a notar cómo ya te afecta menos, porque también eso te afecta a la salud mental, es crítico, sobre todo cuando estás programando laboralmente, creando contenido. Y recibir todo ese tipo de críticas, pues es todavía más como leña, ¿no? ujú. Entonces, tratar de enfocar mejor útilmente donde realmente te sirva como persona el tiempo que has invertir. Entonces, yo creo que es el consejo que le doy a las personas que tengan ese creador de contenido o personas que estén en redes sociales de repente enojadas con personas que ni conocen. Embárquense en las cosas útiles. Sí, sí.
puede ser muy difícil, pero realmente hay algo que Sí, ayuda bastante, es también el poder de estar envuelto en grupos, ya sea la misma comunidad que te sigue o otros programadores, ¿verdad? sí, Creo que en últimos años he visto cómo se han podido relacionar, o digamos Miguel, que has podido conversar con Miguel. Entonces hay un grupo, ya sea pequeño, pero si llegan a conocerse o ir a conferencias, sí. entonces ya es algo donde uno puede identificarse, no estar uno solo, ¿verdad? Creando y sin poder identificarse con alguien más que está haciendo lo mismo que uno. Así que sí, muy cierto. Bueno, vamos a los logros. Ah, Después vamos a preguntar cómo claro. empezó Héctor a iniciarse en la programación, pero algo que me gustó mucho es de que, y algo que mencionaste es de que fue un logro el poder tú descubrir que ya no necesitabas ser empleado, que tú podías seguir siendo Sí. programador. ¿Cómo surgió eso? ¿Tenías planeado? ¿Ese era un plan tuyo de poder, verdad, llegar a un punto donde voy a trabajar por mi cuenta, o cómo surgió eso? Eso fue muy curioso. Yo tenía trabajando ya cerca de 10 años, pero siempre fui una persona que le gustaba hacer proyectos propios, ¿no? O sea, Ujú, como freelance, me gustaba ujú, hacer freelance mientras trabajaba. Obviamente eso tiene consecuencias, ahorita vamos a hablar de las consecuencias, pero el punto era de que alguna vez se me ocurrió hacer un producto para gimnasios y de hecho se lo hice a un amigo, así fue como un producto que se lo hice a él gratis y ese producto, el código lo hice open source, lo subí a GitHub y ahí está el código abierto, y ya está. Y después yo me enteré, o sea, son circunstancias que pasan, me enteré que había personas que estaban vendiéndolo, o sea, no lo modificaban tal cual, lo estaban vendiendo. Y dije, ¿qué tal si yo hago una versión más premium, más pro, y la vendo? Dije, pues están vendiendo una que está ahí para la mano de todos, que yo la hice. Entonces fue lo que hice una versión que te llamas elementos y ahí es donde hay una cosita que siempre quise hacer, abrir puertas por medio de una computadora. Entonces el punto era, quise esa versión y se vendió bastante. Entonces llegó un punto donde yo estaba trabajando en una empresa y estaba ya recibiendo casi el mismo dinero con mi producto que es lo que estaba ganando la empresa. Entonces dije, oye, yo puedo sobrellevar esto. O sea, sí puedo hacer las cosas por mi cuenta. Pero es difícil porque es ser empleado, estás recibiendo tu paga, ¿no? Cada 15 días recibes tu cheque y tú sabes que cada 15 días nuevamente vas a recibir tu cheque, siempre y cuando no estés en ese punto de los despidos, ¿no? ujú, Pero tú sabes que ahí va a estar tu cheque y el siguiente cheque y el siguiente cheque. Cuando tú tienes tus propios productos, no sabes realmente cómo se va a vender la siguiente semana. Entonces tienes que ir solventando, administrando el dinero para que no... Porque hay épocas, a mí me pasó la época de la pandemia, los gimnasios cerraron. Entonces nadie compraba nada porque los gimnasios cerraron. Pero a mí me ayudó ahí de repente no solamente tener un producto, ya tener varios. Entonces se puede solventar ya como otras cosas, ¿no? Hay otra cosita que me ayudó bastante fue que yo me metí muy tempranamente a la facturación electrónica aquí en México ujú, ujú. en cuanto a la programación de esto. Y mucho programador cuando escucha facturación electrónica le da miedo, dicen, y es normal porque es tedioso ver tantos temas fiscales y temas que uno realmente no conoce porque uno es programador, uno conoce de C Sharp, de JavaScript, pero uno no conoce de impuestos, y vas conociendo con el tiempo si haces sistemas financieros, pero no es lo mismo adentrarte de la nada a meter tu sistema contable porque te metes a empezar a meterte a conocimiento fuera de lo que es de programación, te metes a conocimiento de lo que es contabilidad. Ujú, Entonces ahí me ayudó bastante estar envuelto también en ese tipo de soluciones de facturación electrónica, porque dije, oye, pero si es mucho programador, siempre está buscando otro programador que le haga el código de la factura electrónica, ¿por qué no lo hago el código y lo vendo? O ujú, sea, yo hice el código, entonces ahí lo vendo, y mucho programador me buscaba por eso, yo les entraba, ya les vendía el código y ellos ya nomás me preguntaban, casi era como una venta por asistencia, servicio, ujú, porque al final o sea, se solventaba con lo que te preguntaban cómo utilizar el código, un tipo de soporte por el código, ¿no? ujú, Porque yo sé que ese código ellos lo pueden vender o volver a pegar o pasárselo a otros amigos o etcétera. Pero el punto aquí era cómo haces un negocio que incluye código y servicio de ujú, explicación de las cosas que tú no sabes fiscalmente. ujú. Entonces era
como ese temita, ahí también me ayudó bastante, sobre todo en el tema de la pandemia, porque también había habido un cambio también de versión hace como 2 años antes de la pandemia de facturación electrónica. Entonces muchos programadores estuvieron ahí como que buscando cómo hacer ese tipo de cosas. Tenían sus propios productos, pero querían hacer esos cambios, pero no se iban a adentrar a la facturación ellos directamente. Entonces el punto aquí como programadores, yo creo que lo que me ha ayudado a mí bastante es que desde un principio yo nunca me puse a decir, yo quiero trabajar en Microsoft, yo quiero trabajar no sé, yo simplemente fui siguiendo un camino y me fui adaptando a la mejor circunstancia y esa mejor circunstancia me trajo a estar allá desempleado y trabajando en productos y siento que ha sido de las mejores decisiones en mi camino. No digo que sea el mejor camino para todos, pero es esa parte que quería dejar como mensaje, es que uno como programador tiene que ser adaptable a las circunstancias y a veces somos muy fanáticos de nuestro lenguaje de programación, de que yo soy backend, yo soy frontend, pero si te llega una circunstancia en la cual te van a pagar el doble, tú eres frontend como backend, ¿por qué no la analizas? O sea, analízala y quizá puedes agarrar ese trabajo y estarás ganando el doble. Entonces esa adaptabilidad es una parte que yo siempre muestro como mensaje, que como programador no tienes que ser fanático de nada, tienes que ser adaptable a las circunstancias y sobre todo siempre ver por los motivantes que sean para ti, ya sea dinero, tiempo, o hasta que sea un trabajo que quisieras que está en Japón, que quieras viajar, ¿no? Tus motivantes tienen que ser muy subjetivos, pero sí que no te impida el fanatismo, que el fanatismo no sea parte de tus limitantes. Tú tienes que ser adaptable, ese es el mensaje. Y eso es lo que me llevó a mí a terminar así. No, y hablamos un poco respecto a eso fuera de grabación, de que hoy en día se tiende, o se ve al menos, se tiende a ser muy fanático de un tipo de un lenguaje de programación. Y entonces son esas peleas que hay en Twitter, en otras partes. Entonces, pero eso también, como mencionaste tú, eso tiende a limitarte en las oportunidades. Y lo que he podido escuchar de los que he entrevistado es de que realmente adaptarse no solamente al trabajo, pero también las eras, donde antes tal vez era usual usar ya sea WordPress en PHP y la compañía hizo una transición a React. Entonces, si tú te adaptas, si tú te apuntas primero, no, yo me apunto ahí, entonces siempre abres oportunidades y siento que hay algunos de los que he entrevistado que se han adaptado y eso ha dado oportunidades y claro, va uno a tener sus preferencias, pero sí, programación es programación. Puede haber algunas cosas, especialmente del trasfondo que uno tenga, como en el caso tuyo tienes de C Sharp, de Visual Basic 6, tienes ya los conocimientos esenciales para poder adaptarte a otras. Entonces, creo que tal vez puede ser un poco más difícil aquellos que empezaron ya solamente con JavaScript como su lenguaje de programación y poder adaptarse a otros puede ser un poco más difícil, pero no es imposible, porque hoy en día creo que estamos pasando a otra era, la era donde está de inteligencia artificial, que lo más seguro que compañías van a estar dando, vamos a empezar a hacer esta parte. Entonces, si no se adapta uno, puede perder oportunidades. Y mencionaste muy poquito, brevemente, y lo de inventor o de crear producto con servicio. Claro, eso fue algo que te dio muchas oportunidades, pero puedes tú reflejar o reflexionar si desde muy temprana edad tenías ¿cómo se puede decir? Por crear algo, por siempre estar curioseando, porque todos podemos en un momento tener un proyecto fuera del trabajo, pero no todos llegamos a crear algo con la magnitud como lo creaste tú. Entonces, puede ser que eso es lo que te daba la energía que viste tú. Yo puedo vivir de esto. Me gusta más hacer esto que estar trabajando para una compañía. Sí, de hecho, yo creo que desde el primer momento que fue mi adentramiento en la programación, no necesariamente el primer momento que agarré una computadora, pero sí el primer momento que vi la programación fue en el 92, creo que la primera película, la primera vez que fui al cine, Jurassic Park, la primera de Jurassic Park. Hay una escena donde los Velociraptors entran y están los dos niños escapando de ellos
y la chavita, la güerita, está picándole con un mouse a las puertas, está picando en la computadora y está cerrando las puertas y se ve que se cierran las puertas. Ese fue como mi primer acercamiento a vislumbrar algo que yo quería hacer, ¿no? Decía, ¿cómo con un botón puedes cerrar puertas que están por allá, ¿no? Y ese fue como mi primer acercamiento, no necesariamente directo con la programación, pero sí fue como, yo quiero hacer eso, o sea, yo quería hacer eso, o sea, era como que, oh, wow, o sea, ya los velociraptors que tienes a un lado, yo quería hacerlo, quería mover puertas, y ya por ahí del 98, 99 me metí en un curso de, yo nunca había agarrado una computadora, o sea, yo ni siquiera sabía cómo se prendía una computadora, que eran las computadoras esas de color yeso, de color hueso, blancas, y que con el tiempo se iban haciendo amarillas, ¿no? Y era, me metí en un curso porque en ese entonces era como, ahorita como escuchas, inteligencia artificial es el futuro, en ese entonces decían, la computación y el inglés es el futuro. Y mis papás me metieron a un curso de computación donde te enseñaban Word, Excel, PowerPoint. Y ahí yo me enseñé a aprender la computadora por primera vez. Y era tan ignorante de la computación que a mí me llegaba un correo electrónico con, ¿te ganaste un boleto a Disneyland? Yo sí me la creí, o sea, yo sí le decía a los compañeros del curso, oye, me gané un boleto, y me decían, o sea, porque las otras personas sí eran, yo no tenía ordenador en casa, las otras personas sí tenían ordenador en casa, entonces pues ya estaban acostumbrados a ese mundillo, y yo no, o sea, yo veía un correo electrónico, me gané un viaje a Disneyland, y andaba bien feliz. Tenía 11 años también, o sea, no tenía una edad como muy coherente, y bueno, el punto es de que más tarde yo vi que había unas personas que salían de otro curso que se llama programador analista, creo que se llama ese curso, y eran como 6 meses, era como muy bootcamp, ¿no? Ahorita. Pero el punto era que yo no sabía yo sabía que ellos estaban haciendo cosas, cuando yo pasaba y veía sus pantallas, veía las que estaban haciendo formularios de Windows, y decía, mira, estos pueden hacer programitas, o sea, como los que yo estoy utilizando, y yo quiero hacer eso. Entonces, ya me metí en ese curso, Visual Basic 6, estábamos utilizando Visual Studio. Ese Visual Studio tenía Fox Pro, los que son de la vieja era van a entender qué es Fox Pro. Tenía C++ también para programar, pero tenía Visual Basic 6, que es lo que yo utilicé. Formularios, botoncitos los jalas, drag and drop y doble clic, metes código. Para mí fue toda un nuevo mundo cuando descubrí eso, porque te daba esa libertad de decir, yo no puedo, yo no necesariamente cuando prendo la computadora, voy a utilizar los programas que existen en la computadora. Ahora tienes el mundo libre de crear tus propios programas, para lo que tú quieras. Y era así como ese mundo que se me abrió 11 años y yo dije, esto es lo que yo quiero hacer. Esto es lo que siempre... todavía las puertas no llegaba a esa parte, pero sí era como de, esto me abre el mundo a hacer lo que yo quiera. O sea, esa parte de crear. O sea, y yo me ponía a hacer sistemitas. Era muy difícil, era una era muy diferente. Yo no tenía computadora en casa al principio, después ya más adelante tuve una, pero no tenía internet. El internet no era como ahorita que vas y quieres un curso de JavaScript, terminas con Midude, con Miguel Ángel. Quieres un curso de C#, terminas con Héctor León. O sea, no era así, o sea, no había YouTube. No había... Para ver un video era... o sea, era otro mundo. Entonces, ¿cómo aprendíamos nosotros? Viendo código. A mí un maestro me pasaba disquetes, entonces eran disquetes, y me decía, mira, aquí sí, analiza ese codiguillo, se utiliza en la base de datos, y ya pues, vas aprendiendo viendo código. Entonces esa parte a mí me ayudó bastante porque te hace como arqueólogo de código, de alguna manera, y esa parte, muchos programadores van a un bootcamp y todo, y llegan y ven que no van a utilizar lo último que está sonando, que React 45, que Angular 68. No, llegas y ves un Angular 6 o ves un React 10 y si bien te va, y tienes que moverle ese código porque es un producto que está ahí. Y el problema pues se radica por muchas cosas, ¿no? La empresa no quiso migrar, etcétera. Pero ese es el mundo casi real, o muchas veces que vas a encontrarte, porque muchas empresas no se dedican al software, muchas empresas que te van a contratar como programador se dedican a otra cosa y tienen su departamento de TI, de programadores, y tienen su producto y funciona para lo que ellos quieren. Por eso tenemos sistemas de COBOL, tenemos sistemas que no han sido actualizados, porque funciona para lo que ellos quieren, no van a invertir, para qué van a invertir si funciona. Entonces el punto fue que yo cuando estaba en ese punto programando, pues no era como ahorita para aprender, era una forma más,
yo hubiera querido tener libros como ahorita a la mano, tantos cursos que tienen, por ejemplo, Free Code Camp, o sea, tienes cursos de todo, te metes y es un mundo. Ujú. Y en ese entonces no, o sea, no, era rarísimo. Más tarde hubo una transición, porque ahora sonaba, el desarrollo web es el futuro, porque en Ujú. ese entonces el desarrollo web todavía era así como de, Sí. sí, ya existía obviamente, pero todavía no era así como, y me hice programador de PHP, porque pues era como que lo que sonaba más, Ujú. .NET todavía estaba sonando apenas, y PHP pues sí era, y Java eran como que los que sonaban mucho en desarrollo web, pero a mí Java me abrumaba, o sea, yo veía Java y me abrumaba, o sea, no, tengo que instalar muchas cosas, PHP no, te instalabas tu paquete en ese, se llama WAMP, W-A-M-P, Ujú. y ya está, ya tenías todo MySQL, Apache, ya empezabas a moverle, no necesitabas saber mucho de comandos ni nada, le movías al archivito, lo veías en tu servidor, en tu máquina, y me metí a PHP, pero sí era un mundo donde hubiera querido un mentor, Ujú. hubiera querido alguien que me dijera, eso es una cochinada que estás haciendo. O sea, eso funciona así, pero no estás llevando ciertos lineamientos, etcétera. Quisiera haber, no, los frameworks como tal no sonaban, no era algo que si existían yo no estaba enterado, era en el 2003, ya después, un poquito más adelante. Sonaba mucho Joomla, sonaba, pero no era un framework como tal. Entonces el punto era que tú estabas trabajando cosas pero como te fuera, o sea, tú no estabas viendo como que otros códigos de otras Ujú. personas Ujú. tan fácilmente, o también está la limitante del inglés, yo no sabía inglés, entonces también había muchas páginas en inglés y pues ahí como de, pues a ver aquí qué dice, no tenemos tanto software como ahorita para traducir, era un mundo muy diferente, ahorita yo creo que las personas tienen más fácil aprender programación, Ujú. lamentablemente a veces se aprende mal, o no se aprende a fondo, o no se aprende realmente... Um, se aprende a codificar, Ujú. pero no se aprende a analizar. Analizar eso. Entonces, analizar. Muchas personas llegan, ok, viste el curso de hacer un punto de venta. Ah, ya sé hacer un punto de venta porque vi el curso de hacer un punto de venta. Haz un sistema para cine de etiqueteras o volantería. Y ya se quedan así de, ¿cómo lo hago? Hay un curso, hay un tutorial. Y es donde yo he visto que muchas personas de las nuevas épocas Ujú. se quedan o pegan, obviamente no todos, porque se enseñaron a codificar siguiendo una receta, pero no se enseñaron a codificar siguiendo su propio análisis y decir, ok, necesito un sistema para comprar boletos, pues necesito hacer una base de datos que guarde las salas, o no sé, del cine, que guarde los asientos, o sea, vas haciendo un análisis dividiendo las cosas y tú solito vas viendo cómo puedes ir haciendo modularmente esto, ¿no? Esa parte yo creo que es una de las deficiencias que he visto mucho en los programadores de las últimas épocas, sobre todo de la pandemia para acá, pero es algo que se puede solucionar, obviamente, y me dicen, ¿cómo se soluciona eso? Muchas personas me dicen, un curso de análisis, es que un curso de análisis yo te puedo enseñar cómo hacer una idea, y cómo llevarla a un pseudocódigo, llevarla a un diagrama de flujo y llevarla a código, pero eso solamente es una partecita de un software enorme. Ujú. Entonces, si tú quieres realmente aprender a analizar, tienes que ponerte con tu cuaderno, tu pluma, y llevar las ideas a rayarlas y analizarlas por tu cuenta construyendo. Solamente construyendo vas a aprender a analizar. Un curso no te va a enseñar a analizar, Ujú. te puede dar las nociones, pero puedes caer nuevamente a que te enseñaron a analizar cierto problema en específico, pero no tener esa visión de poder analizar cualquier problema. Entonces, yo lo que les sugiero es construyan, creen software. Tienes una idea pequeñita, quieres hacer un chat, investiga cómo Ujú. se Ujú. lleva, con qué herramientas, todo eso, y vas construyendo modularmente, necesito este formulario con este otro, una base de datos, vas rayando en tu cuadernito. Eso es analizar, Sí, o sea, sí, sí. dividir el problema. Y esa parte es construyendo. Sí, y es muy cierto. Puede ser que varios aprendieron a construir un tipo de proyecto y eso es lo que saben hacer. Pero si quieren transferir lo que aprendieron a otro producto, tienen que ver otro video. Entonces, eh, usualmente hubo un tiempo donde tal vez veían cómo construir un formulario y pensaron que esa es la única manera de crear ese formulario y Ujú. realmente hay muchas maneras. Especialmente uno puede ver el formulario igual, pero hay muchas maneras que pueden hacerlo atrás. La era de Sí, los muchos divs, como antes se usaban sí. muchos divs en divs, divs o sección. Entonces, uno
a llegar a pensar como un programador, analizar el programa y poder desglosar y poder ejecutar diferentes cosas a la vez, como modular, como dijiste, esa es la manera mejor de poder aprender a programar. Eh, Algo que quisiera antes profundizar, pero algo que me llamó la atención. ¿Cómo fue la decisión de tus padres a poder meterte a esa programación? Yo sé que lo primero es que tú ya tenías un interés. A los 5 años fuiste Sí. al cine y viste esta película, te llamó la atención. Me imagino que tú fuiste muy claro que te gustaba la programación y por eso fue que te registraron este curso, o cómo fue, porque me imagino que fue un sacrificio para tus Sí, papás, claro. porque no tenías un ordenador, pero pudiste tener esa oportunidad de entrar a estos cursos. Sí, y fíjate, la ventaja que tenemos en esa escuela también fuera de lo del pago y todo eso, que obviamente, la verdad yo estaba tan chico que no recuerdo cuánto era el pago, pero obviamente cualquier curso fuera extra es un gasto. Yo soy de bajos recursos, o sea, una familia de bajos recursos, no tener un ordenador en casa en ese entonces. Yo me acuerdo que las personas que tenían ordenador en casa en el 99 era la típica persona que pues realmente era de recursos más elevados, ¿no? No, las personas no teníamos un ordenador en casa, era muy diferente, muy difícil. Más adelante fue como más normal, pero sobre todo yo creo que me metieron también por el tema de mercadotecnia que sonaba en todos lados, que el futuro de la computación y el inglés. Y Ujú. bueno, pues yo creo que te dan mucha razón, ¿eh? El futuro será la computación y el inglés. Y el punto fue yo cuando estaba en ese curso, como no tenía ordenador, yo tenía la ventaja de que me podía quedar ahí. O sea, me podía Oh. quedar ahí horas, o sea, por ejemplo, hasta que cerraran, y yo aprovechaba. Y también eso era como me gustaba tanto que yo aprovechaba para estar practicando, etcétera, etcétera. Y el punto fue eso también, como que fue, de alguna manera, quizá yo si tuviera el ordenador en casa, a lo mejor yo llegaba a casa y decía, el ordenador, ahí lo prendo Ujú, al rato. ujú. Pero acá como que esa misma limitante me presionaba, ¿no? Aquí tienes hasta cierta hora y a echarle, ¿no? Y pues ahí me ponía. Y de cierta manera aprovechaba de más de lo que era el curso. Muchos maestros bueno, no muchos, dos maestros, que me veían ahí como que adentrando me pasaban disquetes de programitas y pues también me ayudaba a resolver cositas. Había un maestro que hasta me estaba enseñando a hacer virus y todo ese tipo de cosas. Y yo así, no, eso no quiero hacer. Pero sí era como que veían como que estaba muy motivado a hacer Ujú. las cosas. Pero hay una cosa que yo sí noté, aprender, puede ser cualquier cosa también en este punto de programación, a mí se me hace muy fácil a esa edad, o sea, se me hace bastante fácil. Pero sí veía gente que tenía como unos 20 años que le sufrían, o sea, que sí le sufrían más porque como que tenían más cosas en la cabeza. Y uno, pues no, uno se absorbía todo lo que le decían y llegaba, o sea, no te das problemáticas, responsabilidades, Ujú. pues era más fácil. Y eso yo creo que, eso sí agradezco mucho, que adentrarme en la programación muy joven sí me trajo muchas ventajas. Obviamente eso no es un limitante para cualquier persona. Yo conozco personas, sobre todo en el podcast que yo tengo, Raw Radio, vino una persona llamada Gerardo, que es de Venezuela, que aprendió a los 44, más o menos, Ujú. y ahorita está en España ya trabajando. Entonces digo, aprender nunca es tarde. Obviamente vas a tener tus pros y contras. Como persona adulta vas a tener más intereses porque de cierta manera yo de niño decía, es un hobby, se me hace bien fácil, Ujú. pero yo nunca veía más allá, ¿no? O sea, es un hobby. Pero una persona adulta pues tiene también sus ventajas de decir, esto lo estoy llevando por un objetivo, ¿no? Entonces, son pros y contras a final de cuentas. Eso de que es tarde para programar tampoco es cierto, siempre puedes programar mientras puedas ver, puedas usar un teclado, puedes aprender a programar y cada vez es más accesible porque ya tú puedes hacer las teclas, las letras enormes, o sea, Ujú. antes teníamos la pantalla blanca siempre, y ahorita ya puedes hacerla hasta en dark mode, cada vez hay más accesibilidad y eso también son cosas que a veces no decimos, pero sí, la accesibilidad ha dado que más personas de mayor edad puedan utilizar un ordenador y Ujú. eso es otra ventaja. Sí, y esa es otra área que quería hablar también contigo, con respecto a la diferencia de los recursos que había antes. Am, en cierta manera, creo que era bueno que habían recursos limitados, y lo tipo de recursos que había antes era ya sea un disquete o libros, ¿verdad? Entonces era la manera que uno podía aprender. Pero puede ser que en estos tiempos que tenemos una abundancia de recursos, de videos, de documentación, de varios tipos de formatos para poder aprender, también parece que es abrumador para muchos Sí, poder saber de dónde empezar. Antes era no, más definido, ¿verdad? Informática.
y uno tal vez en el transcurso podía ir a trabajar y ir por otros tipos de lenguajes, pero hoy es así, front-end, y si es front-end, ¿qué tipo de front-end vas a hacer? ¿Vas a hacer PHP o vas a hacer Angular o vas a hacer React o vas a hacer el nuevo Astro? Entonces, eh, y creo que en ese sentido es bueno que tenemos los recursos, hay una abundancia, pero también para varios es abrumador el no saber dónde Sí. ir. Entonces, creo que esa es la diferencia, pero verdad que ayudó muchos a aquellos que empezaron de muy temprano a no tener eso en mente de que voy a llegar a... Ese es el punto que estoy aprendiendo. Es simplemente curiosidad. Yo iba a decir que en ese punto, aparte, la programación no hacía tantas cosas como ahorita. O sea, estábamos hablando de una época donde tú necesitabas un ordenador que se conectaba a su base de datos local, Ujú. era una aplicación de escritorio. Llega el tema de cliente-servidor, abre todo un nuevo nicho de cosas para hacer, o sea, un mundo para hacer. Y es donde empieza, todavía no decíamos backend frontend, pero ya estaba un backend y frontend, estaba un servidor por allá, tenías tu máquina aquí, tenías tu frontend, tenías tu jQuery y aquí todo bonito. Pero con el tiempo, la programación fue haciendo adentrándose a nuevas áreas. Tenemos ahora la robótica, inteligencia artificial. Ujú. Tenemos los videojuegos, también es un área que la programación siempre ha estado. O sea, la Ujú. programación ha estado en videojuegos desde que empezaron los videojuegos. O sea, o sea, los videojuegos son de las cosas que primeras que hicieron con programación. Pero también tenemos nichos muy interesantes. Internet de las cosas, la computación vestil. O sea, la programación, por eso abruma, porque hay tantas áreas en programación hoy en día. Ahorita que llegaron los Vision Pro, ¿no? O sea, es otra nueva área, Es computación otra. espacial. Ajá, entonces, el punto es que están llegando la programación. Por eso cuando me dicen los programadores van a morir, es que la programación está llegando a nuevos nichos que nunca imaginabas. Y cuando ahí veía las entrevistas del chico, el CEO de Nvidia, que decía que los programadores iban a desaparecer, y tú dices así como de, y entonces ¿quién va a programar esos programas que hacen que la gente, o sea, a final de cuentas todo esto ha mutado tanto, pero a lo que iba con la sobreinformación era que hoy en día la gente se abruma bastante, porque antes el nicho era muy pequeño lo que podíamos Ujú. hacer en comparación de ahorita. Obviamente no, pequeño es como subjetivo, o sea, no es, había muchas cosas que se hacían, pero a comparación de ahorita hay muchísimas más ahorita. Eh, la sobreinformación, para sobrellevarla, alguna vez grabé algo sobre esto, una opinión sobre esto, yo les inducía a que solamente aprendan lo que los lleve al objetivo que tengan en ese momento. Porque a mí me llegó un punto que yo escuché que llegó el Machine Learning, yo quería estudiar Machine Learning porque sonaba por todos lados, que llegó, por ejemplo, ahorita vimos que las cripto, que los NFTs, etcétera, y muchas personas quieren aprender todo, pero yo creo que es mejor aprender con un objetivo, de decir, estoy trabajando como backend, ¿qué es mi siguiente objetivo? ¿Qué es? ¿Ganar más dinero? ¿Tener más tiempo? ¿Hacer un proyecto propio? Esos objetivos son válidos, entonces aprendes sobre que lo que te lleva a esos objetivos. ¿Quieres ganar más como backend? Pues aprende conceptos avanzados de backend, aprende un cloud, aprende cómo administrar colas de recursos, aprende cómo administrar procesos en horarios, aprende cosas que tienen a hacer un mejor backend. Ese es tu objetivo. Y no te metas a cosas que no te lleven a esos objetivos porque te vas a abrumar. Hay muchísimas cosas por todos Ujú. lados, salen nuevos frameworks, salen nuevos, cada rato nuevas, sobre todo en el frontend, que salen frameworks todos los días, versiones nuevas de CSS, de JavaScript y nuevas tags de HTML, es abrumador, pero ¿qué de todo eso te está sirviendo realmente para tus objetivos? A lo Ujú. mejor no te va a servir, está bien darle una checada, saber que existe, pero no meterte a fondo hasta que realmente lo necesites, o sea, porque si no te vas a abrumar. Hay unas cosas que yo agradezco, yo también estudié en la universidad, soy ingeniero, y hay unas cosas que yo sí agradezco en la universidad, que es que muchas veces te enseñaba que existía algo. Tú a lo mejor no te metías a fondo a ese algo, pero sabías que existía. Ujú. Entonces ya como profesionista, ya más tarde, ya laborando, dices, oye, pero aquí necesito que estos procesos vaya uno a la vez. Y te acuerdas de la universidad, te acuerdas que existía una estructura de datos llamada queue o stack. Ujú. Entonces tú dices, esto me puede servir porque aquí puedo hacer encolamiento y uno a la vez, puedo utilizar esta estructura de datos. A lo mejor no la recuerdas, pero sabes que existía ese algo. Entonces, hoy en día, muchas personas a veces se abruman porque hay tanta información que quieren abarcar,
pero lo que puedes hacer es métete adentro a fondo de las cosas que realmente te dañan el objetivo, y las cosas que no tienen el objetivo, velas de encimita y ve que existen. Saber que existen, existe esto otro, existe Machine Learning, ok, ¿qué es Machine Learning? Hace esto, otro. Nada, no me sirve ahorita por el momento, pero puede ser que en un futuro te vaya a servir, te metas a fondo. Ese es el punto. Cosas que realmente te lleven a un objetivo más rápido, métete a fondo. Cosas que solamente te llamen la atención, curiosear, pues métete por encimita, velas, curioseas, eso es bueno, tarde o temprano a lo mejor te vas a adentrar, pero no te metas a fondo que te vas a abrumar. No puedes, si tú aprendes muchas cosas y no las llevas a práctica, se te van a olvidar. Sí. Entonces mejor saber solamente el resumen de que existe algo así, algo así, algo así, y ya sé qué más o menos hacen. Eso pasa mucho, ¿saben? Cuando diseñas software, los patrones de diseño, sabes que existen, sabes más o menos cómo funciona o para qué objetivos son cada uno, pero no te lo sabes de memoria. Pero ya sabes, o sea, tu cerebro abrevia. Necesito un objeto único en todo el sistema. Un singleton. ¿Cómo se programa? No me acuerdo, pero puedes ir a ver ejemplos de internet, pero ya sabes para qué sirve eso. Que quieres un comportamiento distinto, que sea observable, un comportamiento distinto dependiendo de las situaciones, pues tienes el patrón de diseño de estrategia. Y dices, ok, ¿cómo se programa? No me acuerdo, pero sé que existe el patrón ese. ¿Sabes? El punto es ese. Tú no vas a memorizar, simplemente vas a guardar los índices de la información, saber qué existe, para qué existe, y en el momento que lo necesites, pues te vas y profundizas. Ese es el punto para que no te abrumes. Y es lo que dicen que ahora un programador hace mucho Googling, porque uno sabe que existe, pero no lo tiene que memorizar. Y antes tal vez era más difícil, tener que ir a agarrar el libro y a ver la referencia. Ahora es más fácil, aquí lo tiene uno. Entonces, hasta puede tener ejemplos de código, Stack Overflow, o hay otras herramientas que te ayudan como Copilot, que te da ejemplos que, como dices tú, no todo el tiempo van a ser acertadas, pero al menos ya tienes una pauta para poder seguir y trabajar de ahí. Otra cosa también de lo que mencionas que es muy importante, especialmente aquellos que están por aprender a programar, es su primera vez, si tienen un objetivo, tal vez ayuda también tener un objetivo, una compañía, porque entonces ya uno tiene referencia, qué es lo que ellos están trabajando, qué tipo de programación, tipo de framework están haciendo, entonces ya tienes un objetivo de aprender este tipo de, de programación, framework, y no abrumarse con otras cosas, porque ese es tu objetivo, trabajar en esta compañía o trabajar en este tipo de producto. Ya, muy, muy, muy cierto. Algo que quisiera preguntarte con respecto, y hablaste un poco respecto a lo que falta hoy en aquellos que están aprendiendo la programación, que es el analizar y no solamente aprender a programar, pero pensar como un programador. ¿Cuál fue la inspiración detrás del libro de Aprender a Programar con C? Y especialmente, ¿por qué con Sí, C? sí, es C Sharp, pero Sí, C Sharp. Sharp, ¿por qué C Sharp? Porque yo siempre que había querido escribir un libro, este, obviamente me gustan mucho las novelas y todo eso, pero dije, ¿con qué libro puedo comenzar yo rápido de algo que yo conozco? C Sharp es mi lenguaje de programación favorito. C Sharp yo sí lo conozco muy a fondo. Dije, ya conozco eso a fondo, quiero escribir, pues vamos a escribir sobre eso, ¿no? Pero yo no quiero hacer el típico libro de tutorial para hacer una aplicación tal cual. No, yo lo que hice fue hacer un libro en el cual te enseñara conceptos explicados con el lenguaje de programación. Y si tú entiendes ese concepto explicado con C Sharp, no importa si estás a Python o Java o JavaScript, ya entendiste el concepto. Conceptos como cuáles: inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad? Muchas veces estás utilizando inmutabilidad y no lo sabes. Estás utilizando métodos inmutables y no lo sabes. Sobre todo de JavaScript, estás utilizando los métodos de arrays. Hay métodos mutables y métodos inmutables y muchas personas a veces no saben eso. Haces un sort y ¡ay, se me movió el array! O a veces no sabes qué es el paso de referencia. Esos conceptos son los que yo explico en el libro. Porque si tú los entiendes ahí, esos conceptos son los de siempre, son fundamentales de la programación. No importa si eres backend, frontend, videojuegos, son conceptos que van a existir en todas partes. La inmutabilidad es la cualidad que tiene un elemento, un estado, para no poder cambiar. Y si necesitas que cambie, lo clonas. Hay entidades que te ayudan para esto, hay algo llamado records en C Sharp, en JavaScript todavía no han llegado, pero están por llegar. Hay ciertas entidades que te ayudan para esto, pero el punto es que consideras que la inmutabilidad no necesariamente necesitas esa entidad, que tú la puedes también proteger con lo que ya tienes en tus lenguajes de programación, te lleva a ese punto que al final de cuentas es el mismo concepto. O sea, es algo que va a estar y no va a cambiar. Y si cambia, lo clonas. Entonces aquí van haciendo más conceptos por el paso de referencia. Por ejemplo, hay muchas personas que
no saben que un objeto que pasa por referencia como parámetro pasa al objeto como tal. Y si lo modificas dentro del método, se modifica el de afuera. O es el mismo objeto. Son cositas que a veces siento que se les escapan a los programadores. Y son cosas que si las aprendes una vez, ya las aprendiste, no se te van a olvidar, porque es el pan de cada día. Claro que estás programando, estás utilizando esos conceptos y a veces no los utilizas y te van. Entonces, el motivante de este libro fue eso, hacer algo que sin importar el lenguaje de programación que tú estés manejando, lo aprendes con C Sharp, no necesitas saber C Sharp para entender el libro. El punto también es ese, que tú no necesitas ser un experto en C Sharp o en JavaScript para entender código de Python. Si tú ya sabes programar lo fundamental, tienes que tener la capacidad, a lo mejor no inmediata o tan fácil como los lenguajes que conoces, pero sí la capacidad para, si le echas un poco más de tiempo, de entender un lenguaje de programación solamente leyéndolo, o más o menos entender qué está haciendo. Y no digo códigos simples, ya ver códigos así, pues a lo mejor tiene más y tienen a lo mejor terceras partes involucradas, pues a lo mejor es más complejo. Pero, ¿por qué es importante esto? Porque gran parte de tu trabajo va a ser leer código ajeno. Código de ejemplo de Stack Overflow, código GitHub Copilot, código ChatGPT, código de tus compañeros de trabajo. Mucho de tu trabajo va a ser eso. Entonces, tú como músico tienes que saber leer partituras. Tú como programador tienes que saber código. El músico no dice, esta partitura no me la sé porque es de Mozart, ¿no? O sea, la ley ya, ¿no? O sea, un programador igual tiene que ser capaz de entender código ajeno, no completamente, pero sí saber de qué trata. Ya después con pruebas, estar corriendo, si tienes pruebas unitarias, pues una gran ayuda, vas a entenderlo completamente. Porque eso es gran parte de tu trabajo. Gran parte no va a ser que te sientes, tengo una idea, voy a programar de cero, mañana me siento, tengo otra idea, programar de cero. No, vas a ver código hasta tuyo, de hace 3 años y decir, ¿qué diablos hice aquí? O sea, pero vas a tener la capacidad de entenderlo. O sea, tarde o temprano vas a estar haciendo correos de escritorio y vas a decir, ok, hacía esto, qué cochinero hice, pero bueno, vas a entenderlo. A final de cuentas, te vas a enojar mucho. Y ese es el punto, el objetivo del libro, que los programadores entiendan que el lenguaje de programación es una herramienta, no es tu... Obviamente, los lenguajes de programación tienen sus propios features propios, etcétera, pero eso no es un limitante para que tú te pases de C# a Java, a PHP, a JavaScript, porque muchos conceptos se repiten, algunos conceptos no van a existir, algunos conceptos son nuevos ahí, pero ese es el punto de la programación, que la mayoría de conceptos van a repetir. Entonces, no se limiten tanto por lenguaje de programación. Si ustedes no encuentran trabajo de repente en lenguaje de programación o framework que están haciendo, busquen algo que se parezca a ese framework y van a ver que a lo mejor hay más trabajos de eso y vayan picándole a eso. Por ejemplo, tú eres backend, estás trabajando con Spring de Java y ves que hay mucho trabajo con Django de Python. Si tú ya sabes backend, los conceptos de cómo se maneja un HTTP, validaciones, cómo se conecta una base de datos, cómo sabes SQL, que es gran ventaja, pasarte a otro framework de backend, a pesar de que es otro lenguaje de programación, ya traes mucha ventaja porque ya conoces los conceptos fundamentales del backend. Entonces, si no encuentras trabajo de esto y de este sí hay, pues analiza si vale la pena cambiarte e ir aprendiendo esto. No se te va a olvidar todo esto, no tengas miedo, no estás engañando a tu lenguaje, no te van a decir ya no puedes entrar aquí. O sea, no. O sea, un programador tiene que ser adaptable y vas a ver que a lo mejor eso puede ser una solución a que encuentres trabajo más fácilmente. Y obviamente aquí pues también involucra, si sabes inglés también traes gran ventaja, pero bueno, el punto es de que no tengan miedo a los lenguajes de programación, son herramientas, y hasta el martillo no se enoja porque el serrucho lo utilizaste, o sea. Dijiste bastantes cosas, me gustó mucho cómo lo dijiste, especialmente de que tener la noción errónea de que una vez de aprender a programar vas a entrar y a crear algo desde cero. Tal vez tu trabajo va a ser pasar el código legacy a algo nuevo, entonces te vas a arrancar los pelos de estar entendiendo el código antiguo y estar haciendo esa transición. Entonces, muchas de esas compañías están haciendo ese tipo de transición y si no entiendes conceptos, como mencionas, eso va a ser muy difícil. Y creo que es muy importante lo que mencionaste y lo hablaste con respecto a lo que nos falta a aquellos que estamos aprendiendo a programar por nuestra cuenta allá a una edad adulta y que no tenemos no tuvimos la oportunidad de entrar a la universidad, porque creo que eso es lo que enseña cuando entra uno a la universidad y entra con C Sharp.
te enseñan estos conceptos básicos que fácilmente se transfieren a otros tipos de lenguajes, y creo que lo que puedo entender es de que tu libro no era necesariamente para enseñar C#, sino usarlo como base para enseñar estos conceptos que son muy fácil, se transfieren a otros tipos de lenguajes. Algunos conceptos o features no van a estar ahí, pero que te van a ayudar para poder pensar como un programador excelente. ¿Cómo fue tu experiencia escribir? Este fue tu primer libro. ¿Cómo fue tu experiencia escribir este libro? Tal vez a mediados del libro ya dijiste, no, mejor no lo hago. ¿Cómo fue esa experiencia? La escritura como tal, a mí de repente sí me abrumaba porque decía, no tenía que repetir palabras, ¿no? De repente decía, es que este párrafo se parece al de acá. O sea, porque yo no soy escritor, ¿no? Entonces era como una experiencia interesante para llevarme a cosas que nunca había hecho. Pero la ventaja que yo ya tenía amigos que han publicado libros, está Bryce Moure, que es creador de contenido, está Carlos Asaustre, que también creo que ha pasado por aquí, Carlos Asaustre. Sí, sí, sí. También tiene su libro de JavaScript, tiene un libro de React. Entonces tenía ellos, como decías, comunidad, nos conocemos muchos creadores de contenido, entre ellos son amigos, y ellos les preguntaba pues cosas, ¿no? Para la publicación, cómo lo hicieron. Entonces esa parte de la publicación pues ya la tenía como resuelta de cierta manera, las dudas y todo eso. Pero la parte de escritura, pues sí, así que a quién le preguntó, pues a nadie, ¿no? Pero sobre todo había muchas cositas con el formato del código, cómo hacer que el código realmente se vea bien. Eh, es que tú como programador, una cosa es que escribas el código y otra es que lo expliques para un público enorme escrito. O sea, yo estaba acostumbrado a explicar código en video. O sea, aquí tenemos Sí, esto, sí, esto, sí, sí. esto, esto. Y para mí era muy, muy natural, ya que era como de, ¿cómo explico línea por línea qué es lo que está pasando? Entonces tuve que hacer un formato ahí de comentarios que no estorbaran el código. Fue interesante, fue una buena experiencia. Ahorita estoy escribiendo otro, de SQL. Y es otra experiencia distinta porque ahora tú sabes que cuando estás haciendo una explicación de un lenguaje de programación, un código, muestras el resultado y ya está, hace un pequeñito resultado. Lo que pasa con SQL es que a veces los resultados son enormes, son tablas. ¿Cómo lo muestras gráficamente para que la persona no se pierda? Cuando estás agrupando información, entonces hay que hacer ciertas cositas extras didácticas para que la persona sepa qué es lo que está pasando con la transformación de información. Está haciendo un order by, un where, un group by, tú estás haciendo ciertas cositas y mostrar el camino de lo que está transformándose. Es interesante esto de escribir libros, porque siento que te acerca a otro público. Este libro yo pensé que no iba a ser tan vendido. Ha llegado duró como mes y medio en primer lugar en Amazon, entonces en cuanto a programación, para mí fue sí una sorpresa y la verdad son los mejores retos que me siento más orgulloso que he hecho en mi vida. Más adelante siento seguir escribiendo, pero es muy pesado porque Sí, sí, sí. si me dedicara a escribir nada más, pues sí, me pongo a escribir todo el día, pero fue una gran experiencia, la verdad. Y si alguien quiere escribir un libro, pues hágalo, es interesante. Realmente, si fuera fácil, muchos escribieran libros, y creo que eso es por Sí. eso también es muy, se llena mucho al poder a escribir un libro, digamos, el saber que lo hiciste te llena mucho porque no fue fácil, ¿verdad? Hay muchos retos. ¿Cómo fue para ti escribir? Creo que una de las cosas cuando uno tiene una ardua experiencia, lo más difícil es explicarlo en una manera que alguien que es principiante lo entienda, porque uno tiene aquí, pero poder explicar, esa es una de las virtudes de alguien que crea contenido, es de poder explicarlo en la manera que alguien lo entienda, porque pues ellos no saben lo que uno está pensando, cómo está analizando las cosas, entonces a poder escribirlo es diferente que hablarlo, como mencionaste. ¿Fue un reto para ti o ya con la experiencia que tienes, que has creado contenido ya un poco más fácil? Hay unas cosas bien interesantes en la creación de contenido que me relacionan mucho a las personas que siempre explico con cervezas. Y no necesariamente con cervezas es el punto. Creo que ayuda mucho las analogías. Cuando una persona ya entiende que es una receta de cocina y le explicas que una receta de cocina es un algoritmo, la persona ya entiende realmente que es un algoritmo. Una construcción de pasos con reglas Ujú. y que pueden llevarte a decir, ok, ya está hirviendo el agua, no, ok, es un if, ¿no? Entonces vuelves a checar en un tiempo. O sea, si la persona entiende ciertos conceptos de la vida diaria y esos conceptos los llevas a la explicación, la persona ya tiene una gran ventaja de tu explicación, porque simplemente ahora lo está relacionando a cómo, a lo que es la parte de la programación, la codificación,
se fijan que es lo mismo. Entonces ya su cerebro, cuando se vuelve a escuchar el algoritmo, dice, la receta. Entonces ya su cerebro ya entiende el concepto de receta y ya te ahorraste muchísimo de explicación. Entonces las analogías te ayudan bastante. A mí me ayuda mucho hablarle de cervezas a las personas cuando estamos hablando de base de datos, porque las cervezas se prestan para hacer el tema de relaciones con marcas, una cerveza tienes inventario, entonces las personas ya conocen todo eso porque han ido a una cantina, o sea, a un bar, una tienda, o sea, y te puede funcionar igual con papitas, ¿no? O sea, el punto es de que a las personas les llama la atención que sean cervezas y ponen más atención, no sé por qué. Pero el punto es ese, ¿no? Que puedes explicar muchas cosas con analogías. El backend y el frontend se puede explicar con una analogía de bar. Tienes el backend es el cocinero, el mensajero es el HTTP, es el mesero, y tú eres el frontend, estás en la mesa. Y si las personas entienden esto, pueden tener muchas cosas. El mesero puede tener como mensajero, va a tener tus órdenes y puede pasar algo en la cocina, sabes que no hay, te va a venir a decirte, sabes que se acabó tu platillo y entonces tú vas a tener una decisión nuevamente, a hacer otra cosa, tú eres el usuario. Entonces puedes entender muchos conceptos de la programación con analogías y las personas realmente ya entienden muchas situaciones de la vida diaria que se pueden pasar a la programación y eso ayuda bastante. Yo creo que las analogías son parte de, pero no quedarte ahí, sino decir, ok, ya ahora es un caso realista en la programación, es cuando esto lo estás utilizando para hacer esto tal, ¿no? O sea, ya entendiste la analogía, entendiste la receta de cocina, no vas a codificar recetas de cocina, o sea, vas a codificar otras cosas. Por ejemplo, llevar un sistema de estar capturando y se regresa a volver a capturar un nuevo producto, capturar un nuevo producto. Entonces, el punto es ese, enseñar la analogía, la representación en código y el objetivo final y para qué te sirve, porque a veces es otro de los impedimentos que yo veo que muchas personas te enseñan o muchas personas me enseñaron a mí en su momento, cosas que nunca me dijeron para qué servían. O sea, me decían, ok, eso está, pero ¿qué es? ¿Qué? ¿A qué me sirve? Y eso también es la parte del aprendizaje, es enseñar para qué sirve y en qué situaciones sirve y en qué situaciones no sirve. Entonces, eso es, yo creo que es parte del roadmap que utilizo para enseñanza y es lo que me ha servido y también el libro fue parte de. Excelente, me gustó mucho esa parte de que mencionaste de para qué sirve y qué efectos puede ocasionar si lo haces de esta manera, de otra manera. Entonces, esa es la parte de no solamente seguir paso por paso, sino saber qué puedes hacer si es que quieres experimentar, pero qué conlleva esos experimentos, ¿verdad? Me gustó mucho de las analogías, de los tipos de referencias a algo práctico que uno conoce, pero quiero decirte, Héctor, que no es fácil. Eso tú lo pudiste relacionar muy, muy fácil para ti porque ya tienes bien claro el concepto. ¿Cómo lo puedes relacionar rápido? Dijiste, ok, como un bar. El front es esto. Pero no todo, si uno le pregunta a alguien que está aprendiendo programación, usan una analogía para explicar esto, no van a poder eso si es que no tienen claramente cómo funciona cada parte. Y esa es una virtud que tienes que aunque lo pones bien práctico como cerveza, es porque ya tienes bien claro cómo es la programación. Y creo que como mencionas, el libro, a lo que puedo escuchar, es una joya, porque entonces tú estás transfiriendo tu experiencia y la manera que tú lo entiendes y lo estás poniendo práctico para que la persona lo entienda y no solamente sea otro libro en una biblioteca donde ve mucho código y menciona todo lo que es programación sin nada que uno puede relacionar en su día a día, ¿verdad? Como una cantina de cerveza. Y es que hay un problema con la enseñanza de programación que yo he visto, que últimamente se enseñan muchas tecnologías, pero no se enseña lo fundamental. Entonces ese es el problema que radican muchas personas que dicen, yo sé hacerlo con Angular, pero no sé hacerlo con React. Es que realmente no sabes hacerlo. O sea, porque, o sea, me refiero a que una solicitud de HTTP, ¿no? Yo sé hacerlo con Angular, pero con React, ¿cómo lo hago? Es que no has entendido que es una solicitud de HTTP, porque si entendieras que una solicitud de HTTP es un mensaje que vas a hacer a un endpoint y ese endpoint te puede responder con ciertos status code, etcétera. Esa misma solicitud es la misma en Angular, la misma en JavaScript, nada más vas a utilizar una biblioteca a lo mejor distinta, a lo mejor lo nativo fetch, pero es lo mismo. O sea, el concepto
que es un mensaje que le mandas información en el header, en el body. Esta información te va a responder de alguna manera con un status code y puede tener un body. Eso puede venir en JSON. Eso es lo mismo en Angular, React, JavaScript, hasta en desktop si están haciendo una solicitud HTTP. Si tú entiendes el concepto fundamental, te pasas de Angular a React, ya entiendes todo lo del HTTP. No importa si lo está en Angular. Ok, en React, ¿cómo se hace una solicitud HTTP? Ok, se hace con esta función tal cual. Ok, y puedo recibir estos status code. Pues son los mismos de Angular. Pues es que son los mismos para todos. O sea, no tienes que reaprender esa parte. Nomás vas a reaprender la sintaxis para llevar eso. O sea, es lo mismo. O sea, es el mismo tema que pasa con la concurrencia, que muchas personas se sacan a veces de no entender por qué se utiliza un async await. Y a veces las personas, es el punto, ¿para qué utilizo un async await, no? Bueno, el punto es que en el tema del frontend, pues, tienes un monohilo, entonces async await, bloqueas todo. Entonces ya desde ahí entiendes, ok, async await, pero aparte, esa parte es entender que cuando tú haces algo, no es inmediato. Hay un tiempo que pasa, que va por la red, y en ese tiempo tú puedes hacer algo o puedes estar en espera. Entonces, en entender eso también es fundamental y no importa si lo haces en React, en C#, en Java, no importa. O sea, el punto es el mismo concepto de concurrencia. Y ese es el objetivo que yo creo que yo me siento responsable de llevar como alguien que enseña programación. Enseñar realmente que no le tengan miedo al estarse cambiando de tecnologías. Obviamente, el saber cómo se hace en React o Angular ciertas cosas, pues si traes la ventaja contra alguien de, tú como Angular, alguien de React, porque ya conoces cómo se hace, ya sabes qué bibliotecas se utilizan. Pero no es algo que el de la otra tecnología no pueda aprender rápido, o sea, si ya trae el concepto. O sea, el punto es ese, más enseñanza por conceptos. Las tecnologías deben seguir, la enseñanza de tecnologías tiene que estar encima de los conceptos, porque de esta manera la persona, si entiende los conceptos, la tecnología la va a aprender muy rápido. Y si pasarse a otra tecnología la aprende muy rápido. Entonces, pasarse entre tecnologías, teniendo esta raíz, va a ser mucho más fácil y va a ser, de cierta manera, mejor podría decir que para su vida laboral, porque se podría estar viendo objetivos que le traigan mejor dinero, sin importar el framework, sin tener miedo a cambiarse. Y esto trae a la pregunta que he escuchado, o que la sugerencia que he escuchado, visto mucho, que es, hay unos que dicen, si quieres aprender React, si no sabes JavaScript, puedes aprender React. Y entonces creo que en cierta manera hay varios que aprenden a usar React, pero no saben realmente, porque eso es más fácil, ya te lo da casi como masticado ciertas cosas, librerías, el hacer el fetch, hay ciertas cosas que uno ya no hace. Y creo que en cierta manera puede ser erróneo solamente aprenderlo, porque cuando uno tiene que hacerlo, si tiene que hacer vanilla JavaScript, no sabe hacerlo porque está acostumbrado a hacer todo algo que ya está prehecho, ¿verdad? Hay unas cosas como ahorita estamos volviendo al API del web, haciendo el fetch, pero hay varios que no lo saben hacer y no sabían que podían hacer eso. Entonces creo que hay unas ciertas cosas que hay un orden que sí uno puede aprender JavaScript directamente aprendiendo haciendo React, pero va a perder mucho uno ciertas cosas que React ya lo hace y uno no tiene que hacer nada. Es más fácil, ¿verdad? Por eso son librerías. Sí, y es que aparte, las bibliotecas obviamente hay un trabajo enorme detrás de personas que sobre todo las bibliotecas que son open source, hay un trabajo enorme de personas que no reciben una gratificación, simplemente están trabajando en sus tiempos fuera, están trabajando sobre este tipo de bibliotecas, muchas bibliotecas. Y el punto de las bibliotecas no es malas utilizarlas. El problema de las bibliotecas es cuando tú estás instalando bibliotecas y quieres migrarte a una nueva versión y resulta que muchas de esas bibliotecas ya no tienen extensión y de repente dices, oye, es que esta me ayudaba a hacer solicitudes HTTP, ¿cómo le hago? Y resulta que puedes hacerlo con nativo, ¿no? JavaScript. El punto es ese, ¿no? Que tengas claro qué es lo que estás instalando y que eso que estás instalando, si llegara a fallar, ¿cómo podrías sustituirlo para que no te afecte de gran manera? Te va a afectar, obviamente, pero no te afecte de gran manera tu programación. Y aquí es donde entran los temas de arquitectura de software. Para que no te afecte de cierta manera, pues vas a dividirlo en capas, o a lo mejor vas a depender de abstracciones, estás utilizando TypeScript. Y el punto es que al depender de abstracciones, puedes quitar toda esa biblioteca
metes otra biblioteca, programas la capita esa de lo que se pueda relacionar a tu dominio, y de esa manera lo demás no se entera que la cambiaste. El punto son estrategias aquí que ayudan mucho a la arquitectura de software, que es el tema que a veces se menosprecia mucho últimamente. La arquitectura de software es eso, poder hacer cambios radicales sin que todo lo demás se entere. Y el punto aquí es, hablando si vale la pena aprender JavaScript antes que React. Puedes hacer cosas con React, obviamente, directamente, pero yo sugiero que aprendas por lo menos lo fundamental de JavaScript, porque tarde o temprano va a haber cosas de React que se van a quitar porque JavaScript sigue creciendo y muchas cosas de JavaScript van a ser puestas directamente y tú vas a decir, oye, pero ¿qué es esto? Esto es nuevo y resulta que es algo muy viejo. Eso pasó mucho con nosotros que trabajamos con jQuery desde el 2006, 2007, cuando muchas cosas se empezaron a hacer con Vanilla JavaScript. Nos rehusábamos a usarlas con Vanilla JavaScript, a pesar de que ya los query selectors se pueden hacer con JavaScript, a pesar de que llegó Fetch, queremos seguir utilizando el símbolo de $.ajax, porque antes hacer solicitudes Ajax era una función extensa de JavaScript, que la podías bajar de internet, o sea, no era algo que tú inventabas, pero no deja de ser una función extensa. Y el objetivo de lo que tenía jQuery era que trabajaba de una manera interesante el paso de parámetros y podía ser un Ajax muy sencillito o un Ajax muy complejo sin necesidad de mandar todo. Y te das también un callback o callbacks dependiendo mientras está haciéndose, cuando termine, cuando hay un error. Entonces tiene esa parte y muchas personas a veces no entendían. De hecho, ni siquiera el formato de cómo se formaba esto, entendían que era una parte nativa de JavaScript, el poder utilizar un JSON para organizar los métodos y los atributos que se mandan como parámetro a la función Ajax de jQuery. El punto yo creo que si quieres adentrarte a React, sentir que vas a ir más rápido para obtener un trabajo, creo que al final vas a topar con pared en algún momento por no saber cosas fundamentales de JavaScript. Ahora, el punto, no te estorba nada aprender React y JavaScript a la vez. O sea, no te estorba nada. No se te va a olvidar cosas de React porque aprendiste JavaScript. De hecho, vas a complementarlo. El punto es eso. Hay que ver que las cosas fundamentales son cosas que han existido desde hace muchos años y no han cambiado. Tenemos todavía SQL de los años 70, no han cambiado. O sea, o han mejorado. Hay cosas, el término de variable está hecho desde el inicio y no ha cambiado o ha mejorado, ha tenido ciertas extensiones. Pero el punto es eso, un objeto, cuando fue hecho un objeto en programación entre objetos, es el concepto igual. Hubo nuevas mutaciones que ahora se puede hacer interfaces con métodos declarados, etcétera, pero son cosas que van saliendo con el tiempo y pasa mucho tiempo para que salgan. El punto es que sea lo fundamental, no te va a estorbar. De hecho, al revés, te va a apoyar a que seas más libre a cambiar entre tecnologías y no te sientas como que, a veces siento que eso pasa a muchos programadores que sienten que engañan la tecnología porque se cambian, sienten como que su equipo de fútbol lo abandonan, o sea, no, aquí no son equipos de fútbol, aquí te están pagando por hacer cosas. Sí, sí, cierto. Bueno, hablamos extensivamente de esta parte de aquí, de los fundamentos de programación y que sería importante considerar al poder, a aquellos que están por empezar la programación. Ahora, hablemos con respecto a los desafíos que tú pasaste. Uno de ellos fue el burnout. Mencionaste que por 10 años trabajaste para una compañía y pasaste ese. ¿Cómo surgió eso y qué fue los pasos que tuviste que dar para poder salir o mejorar tu salud y así que algo pasó? ¿Cómo fue tu experiencia con burnout? Burnout es algo que no le deseo a nadie. El burnout es una cosa muy... estás de repente la computadora y duras media hora sin mover nada. O sea, estás así como que pensando algo tan simple como a lo mejor hacer una función que haga una conexión a una base de datos y no te llega. O sea, tu cerebro está tan bloqueado de cosas. Lo que a mí me pasó con el burnout fue que tenía tantas cosas por hacer. Llegué a ser líder de área y por lo cual había equipos, arquitectos de software. Tú estabas involucrado en tantos proyectos que no te involucras en ninguno al final, porque tienes tanta información de que esto, junta. Y yo en ese punto yo me di cuenta que realmente eso no me gustaba a mí. A muchas personas que les gusta eso, ser el líder del área, estar en juntas, y está bien, yo acepto eso. El problema es que a mí no me gustaba eso, a mí me gustaba programar.
Entonces, yo en mi tiempo libre programaba. Entonces, ¿qué es lo que pasó esto? ¿Qué es lo que pasa? Que te haga como 5 o 6 proyectos en los cuales tenía que estar enterado, más proyectos propios en los que tenía que estar enterado. Cuando tú estás programando, las personas que codifican, no me dejarán mentir, tienes tu pantalla, tienes tus variables en ese momento, tu script que estás haciendo, y si tú te vas a otro proyecto, tienes que resetear esa información, o sea, tienes como que borrar las variables que estabas viendo en ese momento y ahora ver el otro proyecto y decir de qué trata o qué trata esto. Entonces a mí lo que pasaba acá en esta empresa era que muchos proyectos yo me involucraba en el código, no debía involucrarme, pero era el típico de, es que aquí se trabó esto, ¿cómo soluciona? Y era como de mierda, ¿qué se trata de esto? O sea, yo no me acuerdo de qué trata esto y estar viendo códigos ajenos y de repente a la hora irme a otro proyecto y estar viendo otros códigos ajenos más las juntas, todo eso, tu cerebro no puede con tanto. Tu cerebro, tarde o temprano, tú no lo notas, pero un día, pum, explota y yo a lo mejor no llegué a un burnout como he visto que personas llegan a burnout que no pueden ni salir de casa, que tienen que descansar meses. Pues sí, un burnout en que me llegó a tener niveles de ansiedad muy altos. O sea, nivel de ansiedad que andaba todo el día así temblando, la respiración agitada. Y es cuando dije, no, esto no puede estar así. O sea, eso no puede continuar, no puede estar así. Yo lo que recomiendo es ir con un especialista. Un especialista te va a ayudar bastante. Yo no fui, por eso sufrí mucho más. Pero hoy en día sí lo veo como algo que no necesariamente tiene que pasar. Yo he visto personas que dicen, es que tienes que pasar por un burnout para saber tus límites. No tienes que pasar por eso. Es como, tienes que pasar por quemarte la mano para saber que te quemas. No tienes que pasar por eso. ¿Cómo detectar un burnout en mi experiencia? Cuando tú sientes que llegas a tu casa y duermes y te despiertas cansado, es que algo está mal. Si tú es porque estás durmiendo mal, traes mucho estrés en la cabeza, algo está mal. ¿Y qué es lo que pasa? Que esta profesión es lo que me pasaba a mí. Ibas al trabajo, salías y tenías tus proyectos propios. Era muy fácil para mí como... Es una profesión que si tienes una computadora puedes seguir trabajando. O sea, para mí era muy fácil prenderla y otra vez y dormir y otra vez volver a trabajar y estar en la computadora. Pasar 15, 16 horas al día en la computadora. Tarde o temprano, si no te llega un burnout, te va a llegar un dolor de espalda o te va a llegar algo. O sea, es algo que no es saludable. El punto es de que si tú no tomas en serio tus descansos, si no tomas en serio tu alimentación o tu salud, tarde o temprano te va a traer consecuencias. A mí me trajo un burnout. Hay personas que les va a traer a lo mejor una hipertensión, hay personas que les va a traer... El punto aquí es eso. Cuiden, recuerden que la programación es una profesión, es un trabajo. Puedes tener tu side project, tus proyectos propios, llevarlos poco a poco, tranquilo, no hay prisa. Son side projects, a final de cuentas son apuestas. Trata de hacer side projects pequeños, MVPs, producto mínimo viable. No trata de hacer side projects de años, haz un side project de 2, 3 meses, que en tu tiempo librecito, 2 horas al día, 3 días a la semana, 4 días, eso es una apuesta, no sabes si vas a ganar dinero, entonces enfócate realmente en lo valioso. Si tu trabajo te está dando dinero, pues enfócate en tu trabajo. El side project es una apuesta, pero si tú realmente estás viendo que no estás descansando, pues analiza, a lo mejor es porque el trabajo te está dando tiempo extra, tienes que analizar situaciones laborales que no están en tu tiempo, ya te están hablando el sábado y el domingo. Cuida tu salud, o sea, no pongas el trabajo antes de la salud, siempre es al revés. Si tú no tienes salud, no puedes trabajar. Y si no puedes trabajar, no vas a tener dinero. Pero si no tienes salud, no vas a poder trabajar. Entonces la salud siempre va a ser primero. O sea, la salud mental sobre todo es muy importante. A veces la menospreciamos, a veces se burla la gente de la salud mental. Está gacho, ¿eh? No caigan en Sí. burnouts, la verdad. Y es muy, es como se, muy fácil caer en burnout porque no es como algo físico. Cuando es un trabajo físico, uno tiende a saber, oh, estoy cansado, mi cuerpo está cansado, estoy adolorido, pero el burnout es más sutil porque todo uno hace mental, ¿verdad? Aquellos trabajos que son de hora, de 8 a 5, uno se sale de la oficina y el trabajo quedó allá. Programación, como dices tú, para algunos puede seguir en la casa, puede seguir a un proyecto al lado. Entonces, creo que en cierta tendencia tenemos como programadores es que si no está trabajando,
queremos que trabaje y seguimos horas y ahí estamos hasta encontrar la solución. Entonces podemos caer en ese hilo de burnout o de seguir dándole más horas cuando uno no necesita. Yo creo Y que es, más ahorita, que está el sí. trabajo remoto, que Oh, trabajan remoto, y sí, 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 las cierto. personas pues están en casa y no miden su tiempo. O sea, dices, pues le meto 3 4 horas y ya son las 6 de la tarde, ¿verdad? Y Sí. no, o sea, ahí cuiden mucho también su tiempo. La vida no nomás es trabajar, o sea, salgan a caminar, hagan algo, no sé, denle comer a los patos. Y de cierta manera creo que necesitamos un poco más de disciplina al poder realmente separar estos dos mundos, como habíamos hablado antes de programación. Y creo que he escuchado en otros es de encontrar hobbies, ya sea Sí, muy leves, que no sea programación, porque a veces ajenos, cuando sí, tenemos el hobby es programar y puede ser bueno si encuentra uno, digamos, ese proyecto que uno equilibrio. quiere, pero fuera, algo más. Alimentar a los patos a veces puede ser un hobby. Sí. De hecho, yo lo que últimamente casi no juego videojuegos, porque o hay muchas personas que siguen la computadora, trabajan remoto y todavía siguen jugando videojuegos y pues cada quien, ¿no? Pero yo la verdad traté de, si va a jugar videojuegos, compré consola, o sea, como para quitarme el área de trabajo y decir, Ujú. ok, aquí me olvido, porque es bien fácil estar en la computadora jugando y, ay, me acordé esto del trabajo y te pones a hacerlo y ya apagas la computadora. Yo me despierto muy temprano, me despierto a las 5, me pongo a trabajar desde las 6 y más o menos hasta a las 4 termino. A las 4 de la tarde cierro computadora. Pum, se olvidó. Yo ya estoy libre. Pero en ese transcurso yo ya me tomé mis horas para hacer ejercicio, tomé horas para comer. Entonces, de cierta manera, yo ya puse esas reglas. Porque antes yo también era, cuando estuvo la pandemia, para mí era bien fácil despertarme a las 5, estar trabajando a las 6 y hasta las 8 de la noche. O sea, Mm. y es también cuando detecté que iba a otro burnout. Dije, no, ya no quiero otro. Entonces ya dije, porque hay necesidad tanto, ¿no? Porque como uno trabaja en sus proyectos propios, dices, entre más rápido acabo, más rápido gano dinero. Y Mm, dije, ujú. no, ya otro burnout, no, o sea, nada te puede pagar esos problemas de salud, sentir esos problemas de salud, ese castigo, prefiero ganar menos que sentir eso. Y me ha funcionado bien, ya últimamente, a veces hasta trabajo mucho menos, a veces a las 2 de la tarde ya, porque ya siento que ya acabé los objetivos del día. Ujú, ujú. Y digo, puedo adelantar, mejor mañana, ya acabé, o sea, ya está. O sea, mañana va a haber más trabajo y pasado va a haber más trabajo. Si el trabajo no se acaba, el trabajo no El se acaba. trabajo no se acaba. Sí, Ah, algo que también quisiera pasar ahora, una transición, es la temporada que tú, algo que mencionaste en la entrevista también, es de que eh, pudiste tener la experiencia ya, o ya tienes la experiencia de que hay personas que te conocen y te cuentan sí. cómo les ha ayudado lo que has hecho. Cuéntanos esa experiencia para aquellos que no saben, por digamos, están creando contenidos, pero no tienen esa experiencia de que realmente lo que uno está haciendo, aunque hay un beneficio al poder crear contenidos, ya sea de paga o gratis, al poder tener ciertos, adquirir un cierto beneficio financiero, pero hay algo más que uno llega a hacer. Lo he escuchado de alguien más, que tal vez para alguien uno lo está ayudando a una sola persona, pero tal vez esa persona impacta a su familia. Entonces, Sí, cuando alguien puede adquirir un trabajo, no solamente está impactando su vida de esa persona, pero también la de su familia y tal vez de generaciones, ¿verdad? Especialmente estamos hablando de aquellos, mencionaste a alguien de Venezuela de 40 y algo de ujú, años, que me imagino en Venezuela que ha estado pasando muchas cosas económicas, no solamente cambió su vida, pero también la de su familia. Entonces, ¿cómo fue tu experiencia o cómo ha sido tu experiencia al poder saber que el impacto lleva más allá de que solamente publicar un curso? de hecho, uno cuando llega a YouTube, en mi caso, cuando llegué a YouTube, yo nunca lo hice como por fama o por decir, de hecho lo hacía porque muchas de las cosas que yo estaba haciendo en ese entonces, quería tenerlas guardadas como para verlas cuando ya se me olvidaran. Entonces, nunca imaginé que iba a recibir comentarios. Uno cuando llega a YouTube no sabe qué esperar. Llegas a YouTube y empiezas a recibir comentarios poquitos, ¿no? De repente, esto me ayudó, esto. Pero de repente empiezas a recibir comentarios en los que te dice la gente, gracias a este video conseguí trabajo, dices, o sea, tú imaginas que tu impacto es muy pequeño
Ujú. Y yo siento que todavía pues mi impacto es parte de, no siento que sea el responsable de todo el mérito de las personas, obviamente, pero siento que a veces puede ser el motivante o puede ser el Ujú. concepto que ellos necesitaban por una pregunta de técnica. O, por ejemplo, me dicen, me vine a ver estos videos para ver para mi prueba técnica. Digo, si te sirve, pues está bien, ¿no? Digo, pero a mí cuando me cayó realmente el chip, o decir, darme El 20. cuenta, ajá, el 20 fue cuando yo estaba de repente en la calle y la gente me decía, tú eres el de los videos. Y yo, ¿cuáles videos? Entonces, al principio sí, así me quedaba así con los videos. Yo no sabía. No, y te saludan y te dicen, no, pues gracias, estoy. Gente grande, me ha tocado gente como 60 años que me encuentra en la calle y me dice, tú haces los videos. Y yo así, ¿cómo me conoce? Pues, imagen irreconocible. Pero hay cosas chistosas que me han pasado, pero hay cosas que, por ejemplo, una vez fuimos al súper, andaba con mi mujer, andamos al súper, y llegó un tipo, tú eres Héctor de León, no, muchas gracias por tu curso de programación en objetos, me sirvió para la universidad, pude pasar la materia, y es cuando dices, o sea, estás haciendo un cambio muy, muy grande, o sea, realmente a veces piensas que ese video que te pusiste a planearlo sin tanto objetivo, ves que llega a un objetivo que todavía no captas, o sea, no captas que ese video, lo ves en números, ves, no sé, 50,000 vistas, Ujú. y no captas que son 50,000 personas que vieron tu video. O sea, es muchas personas. Y una o dos personas que les haya servido ese video pudo haberles servido para una entrevista técnica, para una Ujú. materia en la escuela. Y es un gran cambio. Y es cuando captas realmente que lo que estás haciendo está haciendo un cambio para mejor. Y es un motivante. Para mí es un motivante enorme. Una vez me pasó una cosa chistosa que andaba comiendo una hamburguesa y llegó un tipo y yo traía una hamburguesa en la boca. Y me da risa, pues. Pero sí, o sea, cosas de todo te pasan. Pero yo creo que ese punto es de que cuando te das cuenta, te ayuda a entender que tu labor no solamente es hacer videos, sino tu labor también trae ciertas responsabilidades. Ujú. Y si tú dices algo que está erróneo, tienes la responsabilidad de corregirlo después porque te puedes equivocar como todo humano, pero también ya no tienes permitido equivocarte y dejarlo así. Me pasó a mí Ujú. alguna vez con un concepto de Solid, de las prácticas de Solid, que lo dije mal. Dije, no, esto está mal. Grabé el video nuevamente. ¿Y por qué? Para mí hubiera sido muy fácil ahí dejarlo y que todas las personas lo vieran y, ay, pues es eso lo que dice él. Pero te das cuenta que muchas personas ya creen en ti y te creen como fuente de conocimiento. Y entonces el punto es ese, ¿no? Que también eres responsable de que tanta gente te está viendo, responsable de realmente dar la información correcta y si te equivocas, decirles que te equivocaste. Porque si no lo dices, creo que eso es parte de lo que no me gustaría hacer, dar una divulgación de conocimiento Ujú. falsa o errónea. Y yo creo que al final de cuentas, esos motivantes, hasta que te cae el 20 te ayudan a seguir. O sea, por ejemplo, yo muchas veces he dicho, ya, no sé, hace unos años dije, ya voy a dejar esto muy cansado, trabajar y luego hacer videos. Pero ahorita estoy en una etapa en la que yo creo que es la mejor etapa como creador de contenido, porque tengo el motivante de hacer 2 videos a la semana. Últimamente hago contenido de lo que estoy, a veces son opiniones, pero a veces es contenido de lo que estoy haciendo laboralmente. Entonces no tengo que investigar, simplemente estoy Ujú. planteando, este conocimiento está interesante, hay que pasárselo a estas personas y a ver quién le sirve y le va a servir a uno u otro, ¿no? Y a veces conocimiento más avanzado y yo sé que es conocimiento que muchas personas se abruman al inicio, pero una o dos personas con que le ayude, yo creo que basta. Y eso es lo bonito de esto, de crear contenido, que a final de cuentas hay unas personas, una o dos personas que le ayude, que cambie su vida de alguna manera, pequeña forma. Eso vale la pena, fuera de lo que te conozca gente, todo eso. No, no, no. O sea, con que las personas. Yo hubiera querido haber tenido mejor un trabajo, haber visto un video y decir, ese video me ayudó, ¿no? Entonces Ujú. lo transfieres y dices, yo quiero seguir haciendo esto. Y sí, yo voy a hacer creación de contenido todavía unos años. No creo que dure para siempre, pero sí por lo menos unos 10 años yo creo que voy a seguir en esto. Habla muy bien de ti, de tomar la responsabilidad y ver de esa manera, de saber de que está muy bien crear contenido y muy, muy bueno poder estar en la pantalla, pero hay una responsabilidad de transmitir lo correcto y si uno se equivoca como humano que se equivoca, a poder corregirlo. Y creo que algo también que es muy importante mencionarlo es de que está siendo parte
de la generación que está ayudando a otros, a algo que se ha hecho mucho, se ha dicho mucho anteriormente, tal vez años, ya está cambiando bastante, es de que tal vez aquellos que están aprendiendo a programar tendemos a buscar algo que sea en inglés o el americano, pero hay mucha ya contenido en español que hay de calidad, como tu libro, como los videos que son avanzados que estás creando, yo creo que son muy importantes, porque de igual manera hay una tendencia de hacer los videos fundamentales, como hacer una página, todo ya está en cierta manera saturado, siempre es bueno hacerlo, hay mismas perspectivas, pero lo que es el área que estás enfocando, yo creo de igual manera es muy importante poder dar ese conocimiento a aquellos que tal vez ya están trabajando y solamente necesitan tener algo más para expandir sus habilidades como programador. Al- Algo que también, tal vez como para seguir, ¿cómo te mantienes eh, motivado? Ya mencionaste la motivación de crear, pero como profesional, ¿cómo te mantienes motivado a seguir aprendiendo? Tal vez, no sé si tiendes a aprender algo fuera. Mencionamos brevemente de si hay el nuevo Astro que está ahorita, Quit, otros tipos de framework. Te das tú la oportunidad de aprender, experimentar, tal vez no crear una aplicación muy desarrollada, pero ¿cómo te mantienes motivado en este tipo de el mundo de programación? El punto común, ¿no?, que crea productos propios, yo creo que es el dinero. Que dices, tengo que hacerlo. O sea, por ejemplo, yo ahorita tenemos un producto que es para condominios, en donde yo no sabía programar móvil. O sea, yo no sabía programar móvil. Pero tengo que hacer una aplicación móvil. Entonces mi objetivo era hacer lo más rápido posible una aplicación móvil con lo que ya sabía. ¿Qué es lo que ya sabía? Desarrollo web. Entonces, utilizamos Ionic. Ionic, yo en mi vida había utilizado Ionic. Tuve que aprenderlo, pero es por el objetivo, ¿no? Que si quieres llevar un producto más allá, necesitas una aplicación móvil. En ese entonces todavía Flutter no estaba sonando tanto, si no hubiera sido Flutter. El punto es de que es la adaptabilidad, de que yo no me la pensé dos veces de decir, me voy a hacer móvil, qué miedo, no, ya me la hago. Es que son conceptos que ya conoces. O sea, y a lo mejor no es la mejor tecnología, pero es una tecnología que te está dando dinero. Y el punto es el motivante, ¿no? Aprendes eso y de repente vienen ciertos cambios, entonces hay que aprender nuevas cosas porque salen nuevas actualizaciones de iOS, hay que estar al día con las versiones de Ionic. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las cosas que hicimos fue conectarnos directamente con la aplicación a puertas por medio de cloud, puertas físicas de los condominios, para cuando llega la persona, muestra el móvil y se abra la puerta dependiendo de ciertas reglas. Entonces hay que aprender ciertas cosas, como hacerlo en tiempo real, sockets y todo eso. Ya sabes el concepto de sockets, pero no sabes qué nuevas cosas a este punto han surgido con esa tecnología. Entonces hay que aprender ese tipo de cosas. Entonces mi vida diaria es aprender. O sea, no es como que yo aprenda lo que suena, yo aprendo lo que necesito y eso que necesito busco lo nuevo. O sea, por ejemplo, tengo que utilizar sockets con .NET, ¿no? Pues, utilizamos Signalar, que tiene sus añitos, pero obviamente ya ha ido evolucionando, utilizamos la nueva versión, entonces vamos a ver la codificación, cómo se hace en la nueva forma. El punto es ese, que en la programación, cuando estás haciendo productos propios, yo creo que el aprendizaje siempre va naturalmente, porque tu producto tiene que estar evolucionando, cambiando, actualizándose, entonces hay que estar aprendiendo. Ahora, como hobby, es decir, yo quiero aprender esto, a pesar de que eso no me va a dar dinero, o a pesar de que eso no me va a llevar a un objetivo, también es válido, obviamente, y eso yo lo hago siempre fuera de mi horario de las 4 de la tarde, es decir, ya se acabó mi horario, voy a aprender algo, puede ser informática, puede ser, por ejemplo, me gusta mucho leer, pero ahorita lo que estaba aprendiendo mucho es cómo funcionan las redes neuronales realmente, porque hablan mucho de los modelos de aprendizaje, sí, pero realmente cómo funciona eso detrás, ahorita es como mi motivante, ¿no? Pero eso yo sé que a lo mejor nunca lo voy a utilizar, pero es como curiosear. Digo, a ver cómo funciona. Después a lo mejor puedo a programar un poquito con redes neuronales, pero yo sé que eso es más hobby que realmente algo laboral, porque no me dedico a inteligencia artificial, no me dedico a nada de eso. Por ahora, no sé, a lo mejor en un futuro, mejor sí. Y a lo mejor eso voy a agradecerlo haberlo visto ahorita. Pero yo creo que el motivante mayor para mí es algo que me lleve a tener mejores ingresos. Y el segundo motivante es que siempre he sido curioso. Yo creo que mucho programador ha llegado a la programación por curioso y siempre está curioseando a ver qué ve. Y a mí siempre me ha gustado el tema de inteligencia artificial y ver que realmente
el tema, por ejemplo, vemos ChatGPT, que no hay algo mágico detrás, o sea, hay algo que sí explica el comportamiento de eso, y a mí me gusta averiguar ese algo, eso es como parte, y ahorita que suena mucho, me gusta estar investigando realmente a fondo ese algo, y a lo mejor no puedo profundizar como lo haría una persona experta en ese rama, pero sí darme una idea, y decir, ok, con qué funciona así, porque hay muchas cositas en la programación que parecen magia también, pero te puedes Mm. saberlo a fondo y dices, es que no, o sea, hay algo que lo explica, ¿no? A mí la primera vez que vi Angular que se movían las cositas solas, así que le movías el texto y se podía mover los de acá. Así, ¿cómo hacen eso? O sea, sí me imaginaba más o menos, pero como que fuera tan simple, o sea, que una sola línea pudiera hacer todo eso. Entonces te metes a ver que hay un patrón de diseño que se llama observador y bueno, ahí ya cambia toda tu noción y dices, ok, es que no es mágico, hay una cosa que lo explica. Ese es el mismo punto, mi curiosidad es desenvolver eso que parece mágico en la programación, en la tecnología, y ver qué realmente hay detrás. Eso es otro de los motivantes. Y yo creo que como programadores la curiosidad es parte de, si no son curiosos, pues se quedan estancados. O sea, se quedan Ujú. estancados. Sí, y hay mucho de qué aprender, especialmente mencionaste de Visual Studio, los de Apple, Ajá. Visual Pro, que me imagino que esa es otra área También, donde sí. aquellos que tienen curiosidad pueden ver cómo crear una aplicación. Y ese fue un mundo que surgió también cuando el primero iPhone a crear aplicaciones para iOS y después Sí, para todo eso. Android. Entonces, creo que entrevisté a alguien que eso fue su pauta, donde vieron Ujú. el primer iPhone y quisieron entrar en este mundo de programación para crear su primera aplicación. Ah, para cerrar, y ya mencionaste bastantes consejos, pero ¿qué aconsejarías a alguien en estas alturas con los recursos? Hablamos un poco de tal vez de muchas variaciones de aprender a programar, todas las opciones que tienen, pero ¿qué consejos podrías compartir? Algo más que quisieras compartir a aquellos Claro. que quieren aprender a programar en estas alturas, ya sea adultos o jóvenes. Lo que les aconsejo a que quieran aprender a programar es fuera de que tú vas a internet y ves miles de roadmaps y cada roadmap de su propia. De hecho, los mismos roadmaps te dicen que son una opinión, es decir, no es el camino único. La Ujú. programación es así, no hay un camino único. Pero sí hay caminos que son más fáciles que te llevan a ciertos objetivos de manera más rápida. El camino de los fundamentos es el camino que yo recomiendo. Y no necesariamente que aprendas fundamentos con JavaScript, con Python, con C Sharp. No, no, que aprendas los fundamentos, qué es lo que implica que es una variable, qué es lo que implica un paso de referencia, qué es lo que implica un tipo de dato, por qué existe el tipo de dato, por qué ese Ujú. tipo de dato se puede transformar un decimal a un int, por ejemplo. O sea, ese tipo de cositas tan básicas, a veces mucho programador no lo sabe, pero sí tienen un trasfondo muy fuerte porque implican que la estructura de tu proyecto a nivel más básico. Al utilizar una variable, muchas veces pasa que en la base de datos pones un int y se te llena y dices, ¿por qué se llenó? Porque el int tiene un límite. Entonces, entender ese tipo de cosas son fundamentales porque más adelante te van a ayudar bastante cuando estés organizando o optimizando un algoritmo, que esa es la parte esencial cuando un programador lo contratan a veces como un programador que hace cosas laboralmente muy repetitivas al programador que hace cosas que involucran un poco más de análisis y pensamiento, hacer algo que dura 5 horas, reducirlo a 1 hora, ¿no? O media hora. Ujú. Ahí es donde vas a tener agradecimiento de haber conocido las cosas fundamentales, porque eso pesa en memoria, eso pesa en recursos. Lo fundamental que es tipos de datos, que es una variable, funciones, while, for each, los ciclos, los bucles, los paradigmas de programación orientada a objetos, programación funcional. Ya la programación funcional no la puedes ignorar, es algo que está por todos lados, por eso muchas personas no entienden React o muchas personas no entienden Angular, porque la programación funcional está en todos lados. No es difícil, es una forma de hacer las cosas diferentes, entender que es un paradigma. Paradigma es un estilo de programación, tú puedes programar con programación estructurada, orientada a objetos, en este caso declarativa funcional. Y el punto es entender esos conceptos fundamentales te van a ayudar a aprender el framework que tú suenes mucho, que suena mucho React para frontend, que puede ser una buena estrategia para encontrar tu primer trabajo React porque es de lo que buscan más empleados. Ujú. Y ese es el punto, ¿no? Tener un objetivo, pero no abrumarte si no sigues el roadmap tal cual de tu página favorita.
No te abrumes por eso. Todos los roadmaps son sugerencias y tú aprendes lo fundamental, después va aprendiendo de tu framework y te va a ser más fácil. Perfecto. Bueno, Héctor, ha sido un placer entrevistarte y conocer más de tu trasfondo y cada uno de los pasos o cosas, experiencias como el burnout y todo esto. Yo creo que hay muchos puntos que me gustaron, especialmente para aquellos que están por aprender realmente qué es lo esencial, los fundamentos, y que vamos a compartir los enlace a tu libro, que les recomiendo, que ya saben qué es el punto del libro, es en poder tener esos conceptos bien claros que les van a ayudar para cualquier otro tipo de lenguaje de programación. ¿Otro lugar donde tú prefieres que te sigan y conozcan más de lo que tú estás haciendo? En Twitter no me sigan, síganme en YouTube. Nada, sigan en Twitter. Muchas personas me dicen, ¿por qué en Twitter es diferente? No, es que soy el mismo. No, Twitter es texto y el texto no dice mucho contexto, mucho tono. Y yo soy muy sarcástico, entonces en video pues se nota el sarcasmo y todo eso. Síganme donde quieran, en Twitter me pueden encontrar como Héctor de León, en mi canal de YouTube pueden encontrar como H de León o Héctor de León también sale. Muchas veces cuando pone Héctor de León le sale el bailarín de Venezuela, Oscar de León, el de salsa, pero bueno, ese no soy yo, pongan Héctor de León. Y ahí me pueden seguir, subo 2 videos cada semana, a veces un poco más, a veces, casi menos, es muy raro que suba uno nada más, así que por ahí, pues, ya saben, contenido gratis, y bueno, Twitter ya saben, bajo consecuencias. Bueno, muchas gracias a todos que nos están escuchando. Héctor, nuevamente muchas gracias. Vamos a compartir todos los enlaces de Héctor para que ustedes lo sigan y conozcan más de lo que él hace. Así que realmente fue un placer poder entrevistarte a alguien de México nuevamente. Yo creo que es el segundo de México que he entrevistado, y poder compartir a todos aquellos que nos están escuchando tu trayectoria y cómo piensas y la manera de que tú, creo que es esencial. Hablamos mucho con respecto a los fundamentos, y creo que eso es muy, muy bueno para aquellos que están aprendiendo programación, para que tengan claramente los pasos que tienen que dar en el principio. Así que muchas gracias a todos. Así que nos vemos en el siguiente episodio de FreeCodeCamp en español. Hasta la próxima. Luego. Gracias a todos por escuchar el podcast de FreeCodeCamp en español. Si te ha resultado útil, no dejes de decírselo a tus amigos. Ayudará a que más gente lo descubra. Si quieres dejarnos un review de 5 estrellas donde quiera que lo escuches, también será de gran ayuda. Gracias de nuevo y hasta la próxima.